De hecho, fíjense, vamos a estar al filo de la noticia y vamos a hablar ahora con Antonio Caracuel. Ya saben que él es nuestro experto jurista y es que hace nada, unos minutos, se acaba de firmar el acuerdo entre la COE y los dos principales sindicatos y queremos que él nos lo cuente, que nos dé los datos, en qué consiste esta subida salarial, qué es lo que se ha acordado, así que lo llamamos ya y lo saludamos. Antonio Caracuel, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy contento, satisfecho y contento de estar con vosotros y con toda Maravilloso. Oye, Antonio, que digo que estamos al inicio, bueno, siguiendo la actualidad, la rabiosa actualidad. Me consta que has estado ahí muy pendiente de estas negociaciones y nada, hace poquísimo ya hemos podido conocer que se ha cerrado y bueno, queríamos saber pues qué nos podías contar, en qué consiste principalmente el acuerdo al que se ha llegado para que podamos entenderlo mejor cuando veamos los titulares, las noticias en todos los informativos. Aunque lo vayamos desgranando a lo largo de esta intervención, pues mira, nos hemos enterado todo por la prensa y eso es bueno. Eso es bueno porque ha sido un acuerdo, la primera gran novedad que yo destacaría es que es un acuerdo como se debe de tomar entre la patronal, los empresarios y los sindicatos, sin intervención del gobierno. Y digo que esto es una novedad porque el gobierno también se ha enterado por la prensa, menos mal, porque si no hubiese seguro que demorado, entorpecido, alargado, intervenido, y en la foto, creo que en la foto de hoy no figura el gobierno porque las negociaciones, las conversaciones pues se han llevado entre empresarios y entre trabajadores, porque es a lo único que afectan la materia de la que vamos a hablar ahora. Estos acuerdos, que luego hablaremos de ello, que es la ANC, es el quinto el que se ha firmado en el día de hoy y suelen tener una duración de 2 o 3 años. ¿Qué ha ocurrido? El último se firmó en el año 2020. Y desde el año 2020, pues entonces no se firmaba, vino la consecuencia de la pandemia, la inflación, y con la inflación, pues uno de los grandes problemas que ha sufrido todo el mundo y por supuesto los trabajadores, que es una pérdida en su poder adquisitivo. Y este ha sido el principal, pero no único caballo de batalla de los puntos que se han incluido en el acuerdo que han tomado en el día de hoy. Pasamos a ello. Sí, el principal punto que viene en este acuerdo es acordar una subida salarial para los trabajadores para los próximos 3 años, es decir, el año 2023, 2024 y 2025, que en el conjunto de los 3 años pues tengan una subida salarial de un 10% dividido en estos 3 periodos. Un 4% de subida salarial en el año 23, un 3% en el año 24 y un 3% en el año 25. Aquí han tenido, como en toda negociación, han tenido que ceder ambas partes. El punto de salida de los sindicatos no eran estos, sino era un 5%, un 4,75% y un 3,75%, con lo cual ellos han tenido que ceder, pero también los empresarios han cedido en que existe una cláusula de revisión que se podrá aumentar este 3 más 3 en un % más, en un 1%, en un punto porcentual, si la inflación se vuelve a desfocar. Es decir, que esta subida es 4 más 3 más 3 en los próximos 3 años, un total de 10, puede llegar a un total de un 13% con esta cláusula de revisión. Esto es importante y en toda negociación, pues lo que han hecho los representantes de los empresarios y de los trabajadores, y este es el punto más importante del que podíamos hablar a ese respecto. Bueno, es un punto importantísimo que estaba en todos los titulares, pero Antonio, ¿desde cuándo se va a poner en marcha esta subida? ¿Tiene carácter retroactivo con respecto a 2022 o es de ahora en adelante? Sí, no, eso se intentó no con la retroactividad desde el año 2020, que fue cuando finalizó el anterior acuerdo entre empresarios y trabajadores. Se pretendía que fuera desde el año 2022, pero no. La subida va a tener efecto y luego veremos y hablaremos de qué manera, pero desde el año 2023. No va a tener efecto retroactivo al año 2022. ¿Y cuándo tienen las empresas que ir reflejando estas subidas salariales? ¿A partir de cuándo los trabajadores, que creo que es algo de lo que más importa, ¿no?, y que interesa, a partir de cuándo vamos a ir viendo esta subida salarial? Bien.
Esto es otro punto importante para aclarar a toda la audiencia de Hola Andalucía, que sé que es muy grande. No va a ser automática, ni como he dicho, ni siquiera con efecto retroactivo. Lo que marca la ANC son unas líneas generales, unas recomendaciones que mandan los líderes nacionales de la patronal y de los sindicatos para que los negociadores de cada uno de los convenios colectivos pues incluyan estas líneas o estas indicaciones que acabamos de comentar anteriormente en materia salarial, y que también vendrán en otro tipo de materia o recomendaciones, como vamos a ver más adelante. Pero no es automática, no establece una obligación, sino es una guía práctica, lo que viene a ser, para que me entienda todo el mundo, sí, es una guía práctica de lo que luego tienen que negociarse en cada uno de los convenios colectivos. O sea que bueno, que al final estas son unas líneas, una hoja de ruta, pero la empresa no va a estar obligada a seguirla a pie juntillas, sino que cada trabajador luego tendrá que negociar, nos estás diciendo, ¿no? Correcto, sí. La ANC, que no deja de ser el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, este acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, pues lo que marca son estas líneas o estas recomendaciones que luego tendrán que seguir cada uno de los negociadores. Es decir, este es el quinto acuerdo, y lo que se ha establecido es también en este acuerdo que en el último trimestre del año 2025, tiene una duración de 3 años, para los años 23, 24 y 25, pues bien, lo que se establece es que para el año, en el último trimestre, se vuelvan a sentar las partes para negociar el nuevo antes de que venza el que está vigente actualmente. Pero ya digo, no solamente en materia salarial, que es lo que a todo el mundo puede ocuparle más o puede ser más importante, sino también en otro tipo de derechos de materia que también se incluyen en la misma, que si te parece, pues lo pasamos en estas recomendaciones que se incluyen. Bueno, hablan sobre, es un término muy sindicalista, hablan de facilitar unas relaciones laborales más democráticas en las empresas, como es con la transformación tecnológica y digital. Vale, bienvenida sea. También dentro de los convenios seguir por la lucha, y estoy de acuerdo, como no podemos estar de otra manera, la igualdad entre los hombres y las mujeres. El mejorar, y eso luego haremos un apartado aparte, en los aspectos de la protección de la salud de las personas trabajadoras, y luego hablaremos del asentismo laboral, tiene que ver una cosa con la otra. También mejorar o facilitar el tema del teletrabajo, que cada vez desde la pandemia pues está siendo más común en la mayoría o en muchas empresas en las que pueden realizarse, hablar de la desconexión digital, es decir, lo que los profesionales no podemos hacer como tú y como yo, Soledad, de que salgamos del puesto de trabajo y desconectar el móvil o desconectar el correo electrónico. Esa desconexión digital hacerla, pero ni tú ni yo seguro que podemos hacerlo. Desde luego que no. Estamos trabajando más de las 8, 10 o 12 horas diario, pero bueno, para los que estén en una empresa y que tengan una nómina, pues facilitar esa desconexión digital. Importantísima, por otro lado. La diversidad. Sí, exactamente. Hacer una protección a la diversidad y a los colectivos LGTBI, que también estaban ya incluidos. Y que hay algunos sindicatos que no están de acuerdo con ello, no es a recuperar, pero se le quiere dar importancia a la jubilación parcial de los trabajadores a través de los contratos de contratos de relevo. Es decir, dar entrada a una empresa con la salida simultánea de otra de la empresa. En esto ha habido manifestaciones o declaraciones de otros sindicatos, no mayoritarios, como es uso, en el cual critica el que se vuelva a tratar esto. O también los mecanismos como son los ERTE como expedientes de regulación temporal de empleo, no para la pérdida, pero antes que desaparezca una empresa y puestos de trabajo, pues que esto es lo que ha ocurrido durante la pandemia, estas regulaciones temporales de empleo
como mecanismos alternativos para que no se destruyan puestos de trabajo. Estos serían otros puntos que también pues se incluyen en estas recomendaciones, en este acuerdo nacional para el empleo y los convenios colectivos. Bueno, el texto es larguísimo. Yo tengo un pequeño extracto también aquí delante y claro, habla de muchísimas cosas, ¿no? Aborda muchos aspectos, las condiciones del teletrabajo, los contratos públicos, las bajas laborales. Bueno, es muy amplio, no podemos dar cabida a todo, pero como nos has hecho así un pequeño gancho sobre el absentismo laboral, ya para terminar, Antonio, ¿qué es lo que se ha acordado con respecto al absentismo? Este ha sido otro de los caballos de batalla y de la lucha que han tenido tanto los sindicatos como los empresarios. Y es el gran absentismo laboral que existe en nuestro país. Y me remito a datos concretos de empresas, de empleo, de empresas independientes, que en el último trimestre del año 2022, pues estamos hablando del número de horas por absentismo laboral equivaldría a más de 1 millón de puestos de trabajo. Madre mía. Estamos hablando que superan entre un 5 y un 7%. Entonces lo que se quiere es, también una de las recomendaciones, es que el control del absentismo laboral no sea de las autoridades, sino que se firmen acuerdos tripartitos entre las empresas, la seguridad social y los representantes de los trabajadores, para que el seguimiento del absentismo sea llevado por las mutuas de trabajo, siempre con unos convenios en los cuales se proteja la privacidad y el derecho personal de cada uno de los trabajadores, pero la Administración ha quedado demostrado que no realiza un seguimiento de las bajas temporales que se producen, de las incapacidades temporales por enfermedad o por cualquier otro motivo, por maternidad o los permisos remunerados o por la propia conflictividad laboral. Entonces sí que han acordado, aunque en principio no estaban, firmar estos acuerdos con las comunidades autónomas, las autoridades estatales y comunidades autónomas, con los empresarios y con los sindicatos, para que dentro de la más estricta confidencialidad y privacidad, pero sean las mutuas las que lleven con ellos. ¿Por qué? Porque las bajas, hay empresas, y yo conozco alguna aquí en Marbella, las bajas temporales pueden llegar hasta el 50% de la plantilla en algún momento puntual. Y la mayor parte de las veces son justificadas y motivadas, pero en otras de las veces no lo es, y eso encargárselo a esto. No se persigue ni privatizar absolutamente nada. Las mutuas ya están trabajando como auxilio a la seguridad social, y lo único que se le va a dar también es esta nueva facultad en un momento dado. Antonio, yo creo que después de mucho tiempo, ¿no?, de negociaciones, podemos decir, no sé qué opinas tú, que tenemos que mirarlo más en profundidad, porque claro, acaba de salir la aprobación, pero parece que el acuerdo es muy completo, ¿no?, que no se deja ningún fleco, por lo menos por ahora, por lo que hemos podido ver. Lo único es que son más de 2.000 convenios colectivos los que están sobre la mesa y los que se tienen que negociar, y los que ya se van a negociar en base, vuelvo a insistir, de estas recomendaciones que dan tanto la patronal como los sindicatos. Es muy extenso, es un acuerdo para 3 años, y otra vertiente que también es muy importante es la paz social que se consigue con la firma de este convenio, es decir, que no haya conflictividad laboral ni social, que siempre afecta a la estabilidad política, la de ahora o la que venga en el próximo futuro, y también desde el punto de vista económico. Y sobre todo, como también decía anteriormente, que los trabajadores vayan recuperando poco a poco la pérdida salarial que han tenido con anterioridad durante la pandemia, y sobre todo a partir del año 2020 con la gran inflación, consecuencia de la pandemia también. Es decir, que la base es el dinero, como todo, hay que llegar a final de mes, pero otros derechos de los trabajadores, yo estoy de acuerdo contigo, Soledad, que quedan perfectamente recogidos y protegidos en este documento. Antonio, que has nombrado mucho ANC,
AENC, y no sé si nos lo has dicho porque AENC. quería que nos lo contaras y no sé si lo hemos hablado. Yo creo que nos ha quedado ahí, pero para que quede más claro. Hemos hablado, sí, la sigla es el quinto acuerdo nacional de empleo y de convenios colectivos, ese que habla sobre el empleo, las facilidades para el empleo, la promoción del empleo y las sugerencias para los convenios colectivos. Y es el quinto, ya digo, el cuarto se firmó en el año 2018 y expiró en el 2020, tenía 2 años. En este año, que es el quinto, se firma con esa vigencia este acuerdo nacional para el empleo y la negociación colectiva que tenga pues 5 años. Pues muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer hablar contigo como siempre. No sé si te queda algún fleco sobre este acuerdo. Ya ven que estamos de rabiosa actualidad. No me queda nada. Hay otros varios puntos que ya trataremos para la próxima semana, si te parece, desde el punto de vista jurídico, siempre el punto de vista jurídico, que ha habido algunas sentencias que ya lo hablaremos sobre las sanciones que impone Hacienda a todas las empresas y a los particulares por un lado, o la trascendencia jurídica, si te parece y la audiencia lo ve conveniente, que también podríamos hablar, aunque sea en otro país, la condena que ha recibido Donald Trump como ciudadano americano y como candidato que va a ser a la próxima elección. Es decir, las noticias han venido en este miércoles muy llenas de noticias interesantes, pero elegí esta que te acababa de comentar porque se ha firmado, aunque se venía hablando de ella, pues hará 1 hora máximo. Bueno, fíjate que Antonio siempre está ahí pendiente de todo lo que ocurre para explicarles a ustedes directamente, a los espectadores de Lola Andalucía, pues qué es lo que ocurre, qué es lo que van a escuchar los próximos días muchísimo, para que lo entiendan mejor, que ese es nuestro objetivo con esta sección de Hablemos de Derechos. Antonio Caracuel, muchísimas gracias, ha sido un placer, lo reitero, y nos vemos la próxima semana. Encantado, hasta la próxima.